Héctor Germán Oesterheld. Héctor Germán Oesterheld nació el 23 de julio de 1919. Fue un escritor y guionista argentino cuya vida y obra reflejan las profundas tensiones sociales, políticas y culturales de la Argentina. A lo largo del siglo XX, su trabajo más icónico, El Eternauta, es una de las obras más influyentes en la historia del cómic latinoamericano, y más allá de su importancia en la narrativa gráfica, se han convertido en un símbolo de la resistencia y la memoria histórica del país. Oesterheld, quien desapareció en 1977 durante la dictadura militar argentina, y dejó un legado a través de sus textos. Sus primeros años. Héctor Germán Oesterheld nació en Buenos Aires, en el seno de una familia con fuertes raíces europeas. Su padre, un inmigrante alemán, y su madre, de origen vasco-español, influyeron notablemente en su formación. Desde pequeño, Oesterheld fue un lector voraz, interesado tanto en la ciencia como en la literatura. Este dualismo entre la ciencia y las humanidades fue una característica central en su obra, especialmente en sus narraciones de ciencia ficción, donde el conocimiento técnico se combinaba con reflexiones filosóficas y sociales. Oesterheld estudió geología en la universidad, una disciplina que lo marcó profundamente, aunque eventualmente no seguiría una carrera científica, y su formación le proporcionó una agudeza y una curiosidad por el funcionamiento del mundo natural, que influyó en sus primeros relatos. La ciencia ficción de Oesterheld, incluyendo al Eternauta. Tiene una base científica sólida, pero lo que sigue su obra es la capacidad de utilizar este género para explorar las dinámicas sociales y políticas, convirtiéndolo en un escritor que no solo buscaba entretener, sino también reflexionar sobre la condición humana. En la década de 1940 comenzó su carrera periodística. Colaboró con el diario La Prensa y trabajó en la editorial Codex, donde su talento para la narración empezó a ser reconocida. Desde el principio, Oesterheld se destacó por su estilo preciso y su habilidad para construir personajes con una profundidad emocional inusual en el mundo de las historietas. Su comienzo en el mundo de las historietas. En 1950, Oesterheld dio el salto hacia el mundo de las historietas, cuando comenzó a colaborar con la editorial Abril. Aquí tuvo la oportunidad de trabajar con algunos de los más grandes artistas del cómic de la época, entre ellos el célebre Hugo Pratt, con quien mantendría una amistad y colaboración estrecha durante años. Juntos formarían parte del influyente grupo Venecia, un colectivo de artistas italianos que revolucionó la narrativa gráfica en la posguerra. La colaboración con artistas como Pratt o Pavone o Battaglia fue crucial en la formación de Oesterheld. Como guionista, a través de estos contactos se familiarizó con la innovación visual y narrativa que estaban transformando el cómic en Europa, y comenzó a aplicar esas lecciones a sus propias historias. Este periodo fue clave en el desarrollo de lo que más tarde sería considerado la edad de oro del cómic argentino, una era en la que Oesterheld sería una figura central. Oesterheld supo desde el inicio que el cómic podía ser más que una simple forma de entretenimiento, bajo su pluma, claro. Los personajes no solo enfrentaban amenazas externas, sino que también luchaban con dilemas morales, conflictos internos y preguntas existenciales. Esto preparó el terreno para su obra maestra, El Eternauta, en la que estos temas alcanzarían su máximo esplendor. La fundación de Editorial Frontera. En 1957, junto a su hermano Jorge Oesterheld, fundó la editorial Frontera, un proyecto ambicioso que pretendía darle
un espacio a las historietas argentinas de calidad, en un mercado dominado por productos extranjeros. Fue en esta editorial donde publicaría algunas de sus obras más importantes, incluidas revistas como Hora Cero semanal y Frontera mensual. Estas publicaciones no solo contaban con algunas de las mejores historias de aventura, ciencia ficción y western de la época, sino que también eran un espacio para la experimentación narrativa y artística. A través de la editorial Frontera, Westergert no solo consolidó su reputación como guionista de historietas, sino que también impulsó a una nueva generación de artistas y escritores argentinos, contribuyendo significativamente al desarrollo de las industrias del cómic en el país. La revista Hora Cero en particular se convirtió en un refugio para los amantes del género, presentando historias que iban más allá del entretenimiento ligero, ofreciendo una trama compleja y personajes profundos. Sin embargo, los años 60 fueron tiempos difíciles para la industria editorial en Argentina. Las crisis económicas, junto con la creciente competencia de los productos extranjeros y el éxodo de muchos artistas locales hacia Europa, puso en jaque a la editorial Frontera. A pesar de sus esfuerzos, la editorial cerró en 1963, marcando el fin de una era dorada en la producción de cómics en el país. Su trabajo más grande, El Eternauta. La creación de El Eternauta en 1957 marcó un antes y un después en la carrera de Westergert, publicada inicialmente en Hora Cero semanal. Esta obra no solo definió su legado como escritor, sino que también estableció un nuevo estándar en la narrativa gráfica latinoamericana. Ilustrada por Francisco Solano López, El Eternauta cuenta la historia de Juan Salvo y su grupo de amigos quienes en medio de una nevada mortal deben enfrentarse a una invasión extraterrestre que amenaza con destruir a la humanidad. Lo que hace al Eternauta tan relevante no es solo su trama, sino la manera en que aborda temas de cooperación, resistencia y heroísmo colectivo, a diferencia de otros héroes del cómic. El protagonista, Juan Salvo, no es un individuo excepcional con poderes especiales, es un hombre común que sobrevive gracias a la ayuda de sus compañeros. Esta noción del héroe colectivo fue una de las innovaciones más importantes de Westergert, una visión del heroísmo rara en muchas narrativas populares de la época. En términos de estilo, El Eternauta, su atmósfera claustrofóbica de la nevada mortal y la constante amenaza de la muerte inminente crean una tensión que se mantiene a lo largo de toda la obra. El realismo de los diálogos y la caracterización de los personajes, especialmente la del protagonista Juan Salvo, convierten al Eternauta en una obra de gran carga emocional, que va más allá de una simple historia de aventura. La obra también está impregnada de comentarios sociales y políticos, publicados en una Argentina que se debatía entre gobiernos militares y crisis económicas. El Eternauta puede leerse como una alegoría de la lucha de clases populares contra las fuerzas opresoras, tanto externas como internas. La invasión extraterrestre, con sus estructuras jerárquicas de poder, es vista como mucho en una representación de los sistemas autoritarios que dominaron gran parte de la historia reciente de la Argentina. La secuela del Eternauta. En 1976 se desarrolló en un contexto de creciente represión y violencia en Argentina, mientras que la primera parte del Eternauta se enfocó en la lucha de un grupo de sobrevivientes contra una invasión extraterrestre. La secuela, escrita en un ambiente de dictadura, se transformó en una alegoría de la situación política del país. Nuestro protagonista, Juan Salvo, quien en esta segunda entrega se enfrenta a un futuro distópico donde las estructuras del poder han sido totalmente corrompidas,
A lo largo de la obra, Salvo se convierte en un símbolo de la resistencia y la lucha contra un sistema opresor, reflejando las angustias y desafíos que enfrentaba la sociedad argentina en ese momento. En El Eternauta 2, la atmósfera de desesperación se siente más intensamente que en la primera parte. Las invasiones no son solo externas, sino también internas, representando la traición y el despojo que el régimen militar infligía a la sociedad argentina en esa época. Esta obra no solo continúa la narrativa de la resistencia, sino que también intensifica el mensaje político que Oesterheld había empezado a desarrollar con sus obras anteriores. Por ejemplo, él habría hecho la biografía del Che Guevara en el 68. El arte de Solano López en esta secuela también refleja el tono más oscuro y angustiante de la narrativa. Las ilustraciones muestran un mundo donde la lucha es constante y donde la muerte es una presencia omnipresente. Esto le da al lector una sensación de inminente fatalidad, acentuando la desesperación de la situación de Salvo y sus compañeros. Sin embargo, la publicación del Eternauta estuvo marcada por la censura y la represión. La editorial que debía publicar la obra fue cerrada, y Oesterheld enfrentó serias dificultades para encontrar un lugar donde se pudiera publicar su trabajo. Esta lucha contra la censura se convirtió en un tema recurrente en su vida y su obra, evidenciando cómo el contexto político afectaba directamente a los artistas y su capacidad para expresarse. La desaparición de Héctor Oesterheld y su familia. La vida de Oesterheld dio un giro trágico en 1977. En un contexto de represión brutal por parte del régimen militar argentino, su compromiso político lo llevó a ser un blanco de las fuerzas de seguridad. Oesterheld se unió a los Montoneros, que era una organización guerrillera peronista argentina, surgida en la década de 1970 durante la dictadura cívico-militar argentina. Por ese motivo se convirtió en un activista que luchaba no solo por su propia libertad, sino por la de su pueblo. Su militancia política lo hizo vulnerable en un momento en el que el gobierno estaba decidido a eliminar cualquier opositor. En 1977, Oesterheld fue secuestrado por las fuerzas militares. Su familia había estado sufriendo la pérdida de sus 4 hijas, quienes habían sido detenidas y desaparecidas por el gobierno. Estela, Diana, Beatriz y Marina fueron arrestadas en La Plata y nunca más fueron vistas. La desaparición de sus hijas marcó profundamente la vida de Oesterheld y sin duda intensificó su deseo de luchar contra la injusticia que había llevado a su familia a este estado de sufrimiento. La última vez que Oesterheld fue visto con vida fue entre finales de 1977 y principios de 1978. Su desaparición fue reportada y durante años su familia buscó respuestas sobre su paradero. Se estima que Oesterheld fue llevado a un centro clandestino de detención conocido como el Vesubio, donde los prisioneros sufrían torturas y humillaciones. La brutalidad de este régimen y la opresión que sufrían aquellos que se oponían a él reflejaron los mismos temas que Oesterheld había explorado en su obra El Eternauta. Su legado. La vida de Héctor Germán Oesterheld es un testimonio de la intersección entre el arte y la política. Su habilidad para utilizar el cómic como un medio para abordar cuestiones sociales y políticas ha dejado una marca indeleble en la historia de la literatura y la cultura argentina. A través de El Eternauta no solo creó una narrativa de ciencia ficción, sino que forjó un poderoso símbolo de resistencia y solidaridad. Oesterheld fue un pionero en el uso del cómic como un medio serio para la exploración de temas complejos.
Su capacidad para construir historias que desafían el status quo y que abordan la lucha humana ha inspirado a innumerables artistas y escritores. Su legado sigue vivo no solo en su obra, sino en la continua lucha por la justicia y la memoria histórica en Argentina. En conclusión, Héctor Germán Westergel es una figura fundamental en la literatura y la cultura argentina. Su vida y su obra reflejan la lucha por la justicia, la verdad y la memoria en un contexto de opresión y represión. El Eternauta no solo es una obra maestra del cómic, sino un símbolo de resistencia que sigue resonando con las generaciones actuales. A través de su legado, Westergel nos recuerda la importancia de la lucha por la libertad y la dignidad humana, haciendo eco de las voces de aquellos que fueron silenciados por tiranía. Su historia y su obra continúan inspirando a quienes buscan la justicia en un mundo marcado por la desigualdad y la opresión. Si te gustó el video, deja un comentario, dale like y suscríbete. Muchas gracias.